Capítulo 9. La última sobreviviente. La sala privada del hotel en Madrid se iluminaba con una luz tenue y cálida, casi íntima, que contrastaba con la rigidez del mundo exterior. Daniel, aún con la mente cargada de las revelaciones del capítulo anterior, se acomodó en una silla de cuero desgastado, dispuesto a adentrarse en la conversación que había esperado durante tanto tiempo. Frente a él, Isabela se presentó con la serenidad forjada en años de soledad, pero con la mirada llena de recuerdos y dolor. No había prisa. En ese refugio seguro, las palabras debían fluir sin la interferencia de micrófonos ni el estruendo del bullicio urbano. Con un tono pausado, Daniel inició la entrevista, dejando que el silencio hablara antes que las palabras. «Isabela, cuéntame lo que sucedió aquella vez», dijo con una voz que pretendía ser tan suave como decidida, sabiendo que cada detalle era vital para reconstruir lo inexplicable. Isabela, dejando escapar un suspiro que parecía cargar el peso de décadas, comenzó a relatar con voz medida y entrecortada por el recuerdo. Después del aterrizaje en Madrid-Barajas, en 1955, nos obligaron a vivir en secreto. Las autoridades, en una colaboración inquietante entre España y Estados Unidos, nos mantuvieron vigilados de forma implacable. Nos confiscaron todos los dispositivos electrónicos, teléfonos, tablets, relojes, incluso los mandos del avión fueron desmantelados, salvo un pequeño aparato que, milagrosamente, logramos ocultar. Ese único dispositivo se convirtió en nuestro último vínculo con el mundo moderno. La tensión en la habitación se hacía palpable. Daniel asintió lentamente, dejando que cada palabra se asentara antes de continuar. Isabela prosiguió. Cada día, en aquellas frías salas de interrogatorio, nos sometían a rigurosos controles. Nos encerraban en pequeñas celdas, y en cada interrogatorio se hacía evidente que si alguien osaba intentar contactar con sus familiares, o incluso con alguna otra versión de sí mismo, desaparecía sin dejar rastro. Escuché, entre murmullos y susurros, que algunos pasajeros se habían atrevido a romper ese silencio, y simplemente se esfumaron. Yo misma vi cómo la desesperación se transformaba en silencio eterno, llevándose consigo a quienes se atrevían a desafiar el curso del tiempo. Con la voz quebrada por la emoción, Isabela bajó la mirada unos instantes antes de retomar con una fuerza que sorprendió a Daniel. Mis propios padres desaparecieron en medio de ese caos. En aquellos días, cuando el miedo se volvía inaguantable, fue Daniel, el hombre que nos protegió, quien se encargó de cuidarnos. Él estaba allí para nosotros, enseñándonos a sobrevivir en un encierro que parecía eterno. Las palabras de Isabela resonaban en el aire, cargadas de una melancolía que Daniel sintió profundamente. Con cada frase, el relato adquiría la dimensión de un destino marcado por el tiempo. Daniel hijo, con la mirada fija y el corazón palpitante, recordó vívidamente cómo, hace apenas unas semanas, había acudido a ver al joven periodista que, en realidad, era su padre. Ese hombre, al que solo había visto a la distancia, subiendo al vuelo 105 en un acto irrevocable, había dejado en él la certeza de que su propia existencia dependía de aquel misterioso salto temporal. Si mi padre no hubiese subido a ese avión, yo no estaría aquí, murmuró Daniel en silencio, recordando las palabras que habían quedado grabadas en su memoria. Fue esa imagen, la de un joven Daniel, lleno de determinación y miedo, viendo a su padre partir sin poder detenerlo, la que lo impulsó a investigar con más fervor, a buscar respuestas que parecían estar tan lejos como el tiempo mismo. Con una pausa que dejó un silencio significativo en la sala, Isabela continuó. Recuerdo también que yo estuve en el aeropuerto Galeão de Río de Janeiro el día del despegue del vuelo 105. Vi, desde una distancia prudente, cómo mis padres subían al avión. No me acerqué. Sabía, aunque de manera instintiva, que si lo hacía, correría el riesgo de desaparecer, como ya había ocurrido con otros. Aquella imagen quedó grabada en mi mente. Una imagen de mí misma siendo testigo de un destino sellado. El relato de Isabela era una amalgama de dolor, recuerdos fragmentados y una resignación profunda, que no dejaba de conmover a Daniel. Con cada palabra, el peso del pasado se hacía más tangible, y la conexión entre aquellos momentos y la vida presente de Daniel se volvía ineludible.
El periodista, con la grabadora en mano, no podía evitar sentir que aquel relato personal era la clave para comprender el misterio del vuelo 105, y quizás para revelar secretos que llevaban años sepultados en el olvido. La conversación fluyó durante horas, en una atmósfera en la que cada palabra parecía tener un significado mayor. La sala se llenó de un silencio que invitaba a la reflexión, y en cada pausa, el pasado y el presente se fundían en una narrativa inacabada. Finalmente, en un acto cargado de solemnidad, Isabela extendió sus manos y, con voz apenas audible pero decidida, entregó a Daniel una antigua grabadora. «Esta grabadora», dijo, «contiene las entrevistas que tu padre realizó con los pasajeros antes de que todo se desvaneciera. Es la única evidencia de lo que realmente ocurrió. Guárdala bien». Daniel se quedó inmóvil, estupefacto ante la magnitud de lo que acababa de recibir. La grabadora era un objeto pequeño, gastado por los años, pero en sus manos parecía contener el peso de un destino inexorable. Con la mirada fija en la de Isabela, Daniel intervino con voz cargada de emoción. «Ahora entiendo por qué mi padre nunca fue a Río de Janeiro, a ver a ese otro Daniel, el periodista de Rede Globo. Sabía que, si se enfrentaba a esa otra versión, correría el mismo destino que aquellos que intentaron alterar el tiempo. Y yo, sin embargo, estaba aquí para descubrirlo». El silencio se apoderó de la sala una vez más, mientras las palabras de Daniel se mezclaban con la solemne entrega de la grabadora. La responsabilidad, el dolor y la determinación se entrelazaban en ese instante, dejando en el aire la promesa de que la verdad, por oscura y compleja que fuese, estaba a punto de ser revelada. La imagen de Daniel hijo, sosteniendo la grabadora, con su rostro iluminado por asombro, tristeza y determinación, quedó grabada en el ambiente. La voz de los testimonios del pasado emergía desde ese pequeño aparato, portadora de la llave para reconstruir la verdad del vuelo 105 y desvelar el destino de aquellos que desafiaron el tiempo. Un silencio denso se apoderó del lugar, marcando el inicio de una nueva etapa en la búsqueda de la verdad.